Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar del romanticismo y como es un movimiento un poco extenso vamos a dividirlo en dos partes. En este primer vídeo veremos lo que es la poesía romántica y en el próximo veremos la prosa. El romanticismo es un movimiento cultural que apareció en Alemania y Reino Unido a finales del siglo XVIII y que se extendió por el resto de Europa al principio del XIX. Al principio fue un movimiento solo literario, pero es verdad que conforme avanzaba el tiempo apareció también en todo lo artístico, como por ejemplo la pintura o la música. Este movimiento se caracterizó desde un principio por la reivindicación del yo poético. El autor quería dar a conocer sus experiencias personales y poner fin a un modo de hacer literatura basado en reglas muy estrictas. Los románticos reivindicaban la libertad y la buscaban por encima de cualquier cosa. Los autores de este periodo son autores que no están adaptados a la sociedad, que además sienten que continuamente los está defraudando y tienen como única compañera la melancolía. Suelen ambientar sus obras en paisajes salvajes, abruptos, que reflejan el alma atormentada del poeta. El escritor romántico no puede salir de sí mismo y no puede ponerse en la piel de los demás, por lo que suele caer en la locura o en la enfermedad. Su insatisfacción le hace huir del presente, por lo que suele huir a mundos exóticos, como por ejemplo el lejano Oriente, o viajar en el tiempo, sobre todo a la Edad Media y al Renacimiento. Además, los escritores románticos tienen interés por la espiritualidad y se sienten muy atraídos por todo lo que tiene que ver con el esoterismo. Es muy común ver obras románticas ambientadas en cementerios, en ruinas o en conventos derruidos, sin olvidarnos del elemento sobrenatural que va a ser una constante en todo el movimiento romántico. Otra característica importante es el interés que tienen estos escritores por todos los valores nacionales. En la siguiente imagen os dejo de manera resumida todos los temas románticos. Bueno, y antes de meternos de lleno con la poesía romántica, vamos a hablar brevemente de un autor que ya nombramos en el anterior vídeo y que está a medio camino entre el neoclasicismo y el romanticismo. No es otro que Goethe. Este autor es difícil de clasificar ya que no se puede incluir dentro de los clásicos ni dentro de los románticos, ya que realmente usó las diferentes corrientes y tampoco se adscribió a ninguna. Ya sabéis que este autor formó parte del Sturm und Drang y que en su época prerromántica escribió dos obras muy importantes. Una es Los sufrimientos de Robert Werder y la otra es Fausto. Esta última es su obra más importante y plantea cuestiones de gran calado filosófico como la libertad, la salvación a través del eterno femenino, las relaciones entre el bien y el mal o los límites de la naturaleza humana. Y ahora sí, tras hablar de Goethe, vamos a hablar de los tres bloques más importantes de poesía y empezaremos por la poesía alemana. Dentro de la poesía alemana vamos a hablar principalmente de dos autores. El primero es Hölderlin. Este refleja en su obra y en sus ideas coincidencias tanto con el clasicismo como con el movimiento romántico. Comparte con el clasicismo su gusto por la belleza de la forma y la exaltación del mundo griego, y es romántico en el sentido místico de la naturaleza, así como en las imágenes cristianas. Se le conoce sobre todo como poeta, aunque también fue autor de una novela y de un drama en fragmentos. El título de su novela fue Hiperión. El segundo autor, del que vamos a hablar dentro de la poesía alemana, es Novalis. Hay que decir que su obra poética en verso lo forman himnos a la noche y cantos espirituales, y en prosa, los discípulos ensayis. Los himnos son una colección de poemas en los que el poeta enaltece la noche y la identifica con la muerte, como el paso hacia la vida verdadera. La noche es descubridora del verdadero sentido del mundo. Novalis se propuso romantizar el mundo, transformando lo cotidiano en sublime y lo finito en infinito. Pasamos ya a la poesía romántica inglesa y dentro de esta vamos a centrarnos en dos poetas. El primero va a ser Lord Byron, quien es considerado romántico más por su vida, que fue muy extravagante y muy visceral, que por su obra, que la verdad es que respetaba bastante las convenciones neoclásicas. Los héroes de Lord Byron son inteligentes y atrevidos, pero a la vez son solitarios y vulnerables. Estos héroes se despreocupan de los cambios sociales y solo les ocupa la satisfacción de las necesidades personales. La primera obra importante es La peregrinación de Childe Harold, en la que relata su viaje por Europa enalteciendo la libertad y atacando los ídolos nacionales.
Otro bloque de su producción está constituido por los poemas narrativos, títulos como El infiel, El corsario o Lara y Caín. Otro autor que no podemos pasar de largo es John Keats. Su obra es subjetiva e individualista, pero introduce un nuevo tono realista. Su primera gran obra es Endimión, poema narrativo inspirado en la mitología griega, donde aparece un mundo onírico como expresión de la realidad interna del poeta. Más tarde publicó Hiperión, un largo poema épico inacabado en el que se narra la derrota de los titanes por obra de los dioses olímpicos. Además es autor de 5 odas, que son composiciones de gran perfección formal, aunque no están exentas de una gran pasión en las que se reflexiona sobre el amor, el tiempo, el dolor o la melancolía. Lo siguiente que vamos a ver va a ser la poesía francesa. Esta poesía se inicia con la publicación del libro Las Meditaciones de Alphonse de Lamartine. Esta obra contiene elementos puramente románticos, como por ejemplo la emotividad, el lenguaje armonioso o la melancolía que tiñe los ambientes y paisajes naturales, y su identificación con el estado de ánimo del poeta. Otro autor importante dentro de la poesía francesa es Alfred de Musset. De su producción literaria destacan Las noches. Se trata de un poema de 4 partes, Noche de mayo, Noche de agosto, Noche de octubre y Noche de diciembre, en el que el poeta, en forma de coloquio con la musa, presenta los temas de la aspiración poética, el dolor, la soledad o la engañosa embriaguez del placer. Y aunque nos ocuparemos de él cuando hablemos de novela, no podemos dejar de hablar de Víctor Hugo. Su principal obra poética se titula Contemplaciones y se escribió a partir de la muerte de una de sus hijas. Para este autor, el dolor permite acceder a la visión interior, a los misterios del ser. Y en esta obra, la palabra crea realidades que no han sido dichas por el lenguaje común. Es decir, en esta obra se evita lo ornamental para dar paso al simbolismo. Y aunque al principio de este vídeo creo que he dicho que haría 3 bloques, he decidido introducir uno más, la poesía norteamericana, pues el espíritu romántico llegó a Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. En este momento, cuando Walt Whitman se convirtió en paradigma de la poesía americana con su obra Hojas de hierba. Y fue también cuando Edgar Allan Poe se dedicó a buscar la belleza como único objetivo digno de los esfuerzos de un poeta, y se convirtió en el modelo de romanticismo gracias a su poema El cuervo. En el próximo vídeo veremos lo que nos falta del romanticismo, que es la novela. De momento quedaos con todo esto y podéis ver el vídeo las veces que hagan falta. ¡Hasta la próxima!